Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver 22 preguntas de física, incluyendo unidades de medida. ¿La masa es una magnitud escalar, verdadero o falso? Totalmente cierto. La masa es una magnitud escalar que no necesita de una dirección y tampoco de un sentido. ¿La unidad de medida de la velocidad en el sistema internacional son los pies, verdadero o falso? Totalmente falso. La unidad de medida de la velocidad en el sistema internacional son los metros sobre segundo. ¿La fuerza es una magnitud vectorial, verdadero o falso? Verdadero. La fuerza efectivamente es una magnitud vectorial. ¿La unidad de medida en el sistema MKS del desplazamiento son los metros, verdadero o falso? Verdadero. La unidad de medida del desplazamiento en el sistema MKS técnico son los metros. ¿El tiempo es una magnitud vectorial, verdadero o falso? Falso. El tiempo es una magnitud escalar que no requiere de una dirección y de un sentido como los vectores. ¿La unidad de medida de la masa en el sistema internacional son los kilogramos, verdadero o falso? Verdadero. La unidad de medida de la masa en el sistema internacional son los kilogramos. ¿El peso es una magnitud escalar, verdadero o falso? Falso. El peso es una magnitud vectorial que requiere de una dirección y de un sentido. ¿La unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional son los newtons, verdadero o falso? Verdadero. La unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional son los newtons. ¿El vector es un segmento de recta dirigido, verdadero o falso? Totalmente cierto. El vector es un segmento de recta dirigido. ¿La unidad de medida de la masa en el sistema MKS técnico es el UTM, verdadero o falso? Verdadero. La unidad de medida de la masa en el sistema MKS técnico es el UTM, unidad técnica de masa. ¿La unidad de medida de la presión en el sistema internacional son los pascales, verdadero o falso? Verdadero. La unidad de medida de la presión en el sistema internacional son los pascales. ¿La unidad de medida en el sistema internacional de la aceleración son los metros sobre segundo, verdadero o falso? Totalmente falso. La unidad de medida de la aceleración en el sistema internacional son los metros sobre segundo al cuadrado. ¿La rapidez es una magnitud escalar, verdadero o falso? Totalmente cierto. La rapidez es una magnitud escalar.
El peso es la fuerza con que la Tierra nos atrae hacia su centro debido a la gravedad, ¿verdadero o falso? Totalmente cierto. El peso es la fuerza con que la Tierra nos atrae hacia su centro. La unidad de medida de la tensión superficial en el sistema internacional es kilogramos sobre centímetro, ¿verdadero o falso? Falso. La unidad de medida de la tensión superficial en el sistema internacional son los newtons sobre metro. ¿El volumen es una magnitud vectorial? ¿Verdadero o falso? Totalmente falso. El volumen es una magnitud escalar que no requiere de una dirección y tampoco de un sentido como los vectores. La dirección es una de las características del vector, ¿verdadero o falso? Verdadero. La dirección es una de las características del vector, que puede ser el ángulo o el eje en el cual está actuando el vector. La velocidad es una magnitud escalar, ¿verdadero o falso? Falso. La velocidad es una magnitud vectorial que requiere de una dirección y de un sentido. La unidad de medida del peso en el sistema internacional son los kilogramos fuerza, ¿verdadero o falso? Falso. El peso, su unidad de medida en el sistema internacional, son los newtons. El sentido es una característica del vector, ¿verdadero o falso? Totalmente cierto. El sentido es una característica del vector, es hacia dónde apunta la cabeza del vector, si va a positivo o a el negativo. ¿El área es una magnitud escalar? ¿Verdadero o falso? Totalmente verdadero. El área es una magnitud escalar que no requiere de una dirección y tampoco de un sentido. La unidad de medida del desplazamiento en el sistema centímetro-gramo-segundo son los metros, ¿verdadero o falso? Falso. La unidad de medida del desplazamiento en el sistema centímetro-gramo-segundo son los centímetros. ¿Cuántas preguntas acertaste? Háznoslo saber en los comentarios.